el país, específicamente en el espacio con Roraima, que había quedado desabastecida de electricidad luego de la decisión de Jair Bolsonaro en 2019. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener, primero que nada, para Venezuela con la situación eléctrica que tenemos? ¿Tenemos suficiente energía para aportar de Guri a Roraima? Primero, el contrato entre Brasil y Venezuela fue firmado en el año 97 por el presidente Caldera y el presidente Cardoso. Establecían un suministro de 200 megavatios desde Guri, Macagua hasta Boavista, aproximadamente por 200 megavatios por 20 años. De manera que 200 megavatios es más o menos el 1,2% de la capacidad de generación instalada en los sistemas Guri, Macagua y Caruachi, que son, los tres suman alrededor de 16.000 megavatios. Eh, la verdad es que no afectaba para nada el suministro de energía hacia el resto del país. Sin embargo, si esos 17.000 megavatios estuvieran todos disponibles, tampoco sería posible transportarlos desde Guayana hasta los centros de consumo, porque el sistema de transmisión está dimensionado alrededor de no más de 10.000 megavatios, es decir, que aunque tuvieras los 17.000 megavatios hidráulicos disponibles en Guayana, solamente puedes utilizar 10.000. Quiere decir entonces que esa energía que está acumulada, por llamarlo de alguna manera, como energía potencial en el embalse de Guri, al ser aliviado el embalse por exceso de agua, precisamente esa energía se está desperdiciando. Entonces es muy bien, es muy conveniente, siempre lo fue para la República de Venezuela, esta interconexión eléctrica con Brasil, y en nada afecta la condición actual de déficit de generación termoeléctrica que tiene el resto del país. Quisiera saber en qué nos va a beneficiar, si efectivamente, como señala, tenemos esa energía disponible y no tendríamos cómo transmitirla a los centros de distribución en el país y podríamos estar abasteciendo. En este caso, esta interconexión con Roraima, este negocio con Brasil, ¿qué nos aporta al país? ¿Estamos vendiendo esto a un precio que nos puede reportar ganancias o estamos intercambiándolo por algún tipo de otros servicios o simplemente es parte de un proceso de integración con la región y parte de colaboración? Bueno, históricamente el mercado energético que representa el norte de Roraima para Venezuela es muy atractivo. Ahí en ese departamento norte de Roraima viven alrededor de 30 millones de habitantes, un poco más quizás, un poco menos, perdón, quizás. Y ese departamento está desconectado del sistema eléctrico interconectado brasileño porque tienes el obstáculo de la selva amazónica en el medio. De manera que es un mercado prácticamente que debería ser cautivo para Venezuela, que es un país energético y por supuesto que es conveniente para la nación. El acuerdo adicionalmente era totalmente en dólares, no sé cómo será ahora la negociación que pudiera hacer el gobierno actual con Brasil, pero el acuerdo original era un convenio de algo así como 26 dólares el megavatio hora, y a precios de 1997 que indexaban con la inflación de Estados Unidos por 20 años. Es decir, era un contrato bastante de energía firme, muy conveniente para ambas naciones. Es decir, estábamos hablando de que para ese momento 26 dólares por megavatio hora, para aquel momento. Sí, Y se iba señor. indexando al valor en Estados Unidos. A la inflación americana año a año. Es decir, que desde el 97 hasta ahora debe hacerse la corrección. No sé cómo estará la tarifa actual que está negociando el gobierno con Si Brasil, habláramos de la pero tarifa de mercado, ¿cuánto es la tarifa de mercado hoy día megavatio por hora? la tarifa de mercado depende, fíjate, nosotros estamos eh, en el año 2002, creo, la Okay. tarifa nuestra era 7 centavos de dólar por kilovatio hora, es decir, algo así como 70 dólares por megavatio hora. Pero estábamos hablando de un contrato a 20 años Claro. de energía firme, y bueno, estamos hablando además
de altas 200 megavatios de potencia. No es la tarifa residencial ni comercial, es una tarifa especial entre un acuerdo de energía firme entre dos naciones. Efectivamente, el reporte de ese ingreso que podríamos estar teniendo, que en este momento desconocemos los detalles completamente de cuál es el acuerdo, podrían estar invirtiéndose o reinvirtiéndose en la industria eléctrica nacional que tanto lo necesita para poder modificar o lograr tener esas líneas de transmisión que puedan mandar la potencia que tenemos allí al resto del país. Eso esperamos, que ese dinero proveniente de ese acuerdo sea manejado de una manera prudente y que vaya hacia donde debe ir. En este caso, nosotros estamos proponiendo desde hace bastante tiempo la recuperación de las plantas termoeléctricas para poder superar la crisis eléctrica y aprovechar inclusive el gas que se quema en el norte de Monagas, recuperando las plantas de turbogás, que son para nosotros la más sencilla de recuperar. Efectivamente, allí quería llegar. El caso de la quema de gas podría también estar revirtiéndose con esto, porque además usted como es especialista en materia de energía renovable y todo lo que tiene que ver con ese proceso de transición energética, se ha comprobado que el gas es una energía limpia. ¿Podría entonces estar acometiéndose las labores necesarias para detener esa quema de gas y que ese gas que lamentablemente no está llegando a ninguna parte pueda convertirse en energía si se logran esas inversiones? Sí, toda inversión que sea posible de lograr para recuperar y evitar que se siga desperdiciando el gas que se quema en Venezuela, que es casi creo que el 80% del gas que se produce, es importantísimo, porque además recuperando el parque termoeléctrico, en este caso de las turbinas de gas, vamos a nosotros poder sumar quizá unos 3.000, 4.000 megavatios firmes, que ayudarían mucho a empezar a resolver la crisis eléctrica. También ese dinero pudiera ser utilizado para mantener las líneas de transmisión a fin de mejorar también el transporte desde Guayana hacia los centros de consumo, mejorando la capacidad de transmisión de esas líneas. Es decir, es un ingreso importante que si se usa de manera adecuada podemos ver resultados positivos. Ahora, hablaba también en este acuerdo Lula Silva de establecer alianzas con casos como Argentina y Uruguay. ¿Podríamos estar nosotros también logrando algún tipo de acuerdo en estas líneas o en esta interacción o integración de la nación si logramos atender el tema de la quema de gas y producir por esta manera energía? Hacia Paraguay, Brasil y Argentina en ese lado no, pero toda Latinoamérica tiene muchos acuerdos de integración, de interconexión eléctrica. El caso de Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala tienen un sistema interconectado. También Colombia con Ecuador, Ecuador con Perú. Es decir, las interconexiones eléctricas en Latinoamérica son muy comunes y también muy importantes, muy provechosas. Sin embargo, nuestra posibilidad de interconexión adicional sería con Colombia, que también teníamos unas líneas arriba, creo que en Cuestecita se llama la línea que interconectaba al norte de Colombia con Venezuela. Y también teníamos unos gasoductos que la idea era, ¿no?, en primera instancia, comprarle gas a Colombia, pero también nosotros podíamos suministrarle gas a Colombia. Entonces, esas interconexiones a nivel latinoamericano están funcionando y son muy importantes para el futuro. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico, estaba con nosotros la tarde de hoy. Vamos a hacer así la pausa.